Religiones de Japón. La era medieval. Fusión e interacción del sintoísmo y del budismo. Las relaciones entre el sintoísmo y el budismo no han sido siempre cordiales a lo largo de la historia. Sin embargo, desde mediados del período Heian se produjo la amalgama de ambas tradiciones. Este fenómeno recibe el nombre de Shinbutsu Shugo, literalmente solapamiento del sintoísmo y el budismo. Sin duda, esta fusión se debió en gran parte a la consolidación de las sectas Tendai y Shingon, que propiciaron la incorporación de las divinidades sintoístas a su marco institucional. Ya hemos visto que la introducción del budismo en Japón se encontró con la resistencia inicial de los adherentes al Shinto, lo que no impidió que echaran rápidamente raíces. En el período Nara se consideraba que las deidades kami del sintoísmo protegían las doctrinas budistas, dharma. Por ejemplo, el kami sintoísta Hachiman del santuario de Usa en Kyushu recibió 746 el título de Bodhisattva Bosatsu por el auxilio prestado en la construcción del gran templo budista del Todaiji en Nara. En esta época, las divinidades kami, veneradas por los poderosos clanes locales, se habían integrado en el marco del budismo. La tradición del budismo indio sostenía que las deidades autóctonas de la India, devas, no habían alcanzado la iluminación plena y, en consecuencia, estaban sujetas a la ley del aprisionamiento kármico o samsara. Los devas moran en los cielos que se encuentran un peldaño por encima del mundo, pero corren el peligro de desplomarse de sus esferas celestes en contraste con los sabios y los budas perfectamente iluminados que disfrutan de la eterna beatitud. De ahí procede la creencia japonesa de que los kami sintoístas podían mejorar su suerte tomando refugio en el budismo. En los recintos de los santuarios Shinto se erigieron templos santuario o jinguji para que los kami pudieran entregarse a la práctica del budismo y alcanzar la budeidad. La conversión masiva de divinidades sintoístas comenzó en el período Nara y duró hasta comienzos del período Heian. Tanto Saicho, el fundador de la secta Tendai, como Kukai, el fundador de la secta Shingon, sentían un profundo respeto por los espíritus kami, autóctonos de Japón. Saicho adoptó como divinidad protectora del monte Hihei a un dios arcaico, Oyamagi, y designó el santuario Iei de Sakamoto, conocido en la actualidad como Hiyoshi Taisha, en la ladera occidental del monte Hihei, como su sede. Por su parte, Kukai consagró a la diosa Niutsu, a su hijo Kariba y a más de 100 divinidades kami de los entornos del monte Koya como deidades protectoras de esa montaña. Cuenta la leyenda que el Myojin Kariba, el espíritu del monte Koya, ofreció a Kukai sus 2 perros de compañía, Shiro, blanco, y Kuro, negro, para que le ayudaran a encontrar el lugar predestinado en el que debía levantar su monasterio. Con el fin de venerar a estos kami, Kukai construyó un santuario, el Miyashiro, en el corazón del complejo monástico del monte Koya. Teoría de la esencia manifestación. Otra forma de lograr la reconciliación del sintoísmo y el budismo se basaba en la teoría de la esencia manifestación o Honji Suiyaku, muy popular en el Japón del siglo X. Según esta teoría, los kami eran manifestaciones de la esencia de Buda. Por ejemplo, el kami de la montaña sagrada Kumano pasó a denominarse Gongen,
que significa manifestación provisional de la esencia de Buda bajo la forma de Kami. Este Gogen Kumano fue el que se le apareció en sueños a Ippen, véase capítulo 4, y pronunció el oráculo. Poco a poco, la identidad de los kami fue asimilándose a la de un Buda o Bodhisattva concreto. La diosa del sol, Amaterasu, quedó identificada como la manifestación del Buda solar, Mahavairochana. El dios Hachiman pasó a ser la manifestación del Buda Amida. La diosa del santuario de Itsukushima, santuario tutelar del clan Taira o Heike, se convirtió en la manifestación de Kannon, etc. Cada kami se hizo acreedor de un origen budista. La influencia del budismo propició que las imágenes de los kami, veneradas en los santuarios sintoístas, se realizaran según el modelo de los Budas y los Bodhisattvas. El caso que ilustra de manera más llamativa la hibridación de budismo y de sintoísmo es el de Shinto Ryobu. Ryobu significa doble o dual, idea que se deriva de la visión Shingon de los mundos en términos del mandala de la matriz y del mandala del diamante. El Shinto Ryobu identificó al Mahavairochana de la doctrina Shingon como Izanagi e Izanami, véase capítulo 2, considerando además que el santuario interior de Ise correspondía con el mandala de la matriz y el santuario exterior con el mandala del diamante. El fervor espiritual del período Kamakura, véase capítulo 4, no solo dio lugar a la fundación de nuevas sectas budistas, sino también al despertar del sintoísmo. Sus adherentes abogaron por la teoría inversa de la esencia manifestación, colocando a las divinidades sintoístas por encima de los budas y los bodhisattvas. Afirmaron que las deidades kami constituían la esencia original y que los budas y los bodhisattvas eran las manifestaciones provisionales de la esencia kami. Este cambio en el equilibrio de poder entre el budismo y el sintoísmo significó el inicio de un movimiento de articulación y sistematización de las doctrinas sintoístas. El emperador como kami viviente. El estatus de los santuarios sintoístas mejoró a mediados del siglo VII gracias al patrocinio del emperador Tenmu, 673-686, y la emperatriz Jito, 686-697. El emperador Tenmu ordenó la compilación de la historia japonesa de los tiempos antiguos. Fue así como surgieron el Kojiki, 712, y el Ninhongi, 720. Bajo su mandato, los grandes santuarios quedaron al abrigo de la protección imperial y en el 674 rindió visita al santuario de Ise, en calidad de santuario de sus antepasados. Por esta época se puso en marcha un movimiento religioso ideológico para identificar a la familia imperial como los descendientes de Amaterasu. No resultó difícil establecer un vínculo de unión entre el emperador o la emperatriz reinante y Amaterasu, pues los antiguos reyes y reinas a menudo estaban dotados de poderes chamánicos y ejercían el papel de sumos sacerdotes o sacerdotisas. Tanto el emperador Tenmu como la emperatriz Jito fueron descritos por los poetas de la corte como kami vivientes. Esta asociación entre la familia imperial y la mitología sintoísta se convertiría en el núcleo ideológico del nacionalismo japonés y en cuanto tal constituye un asunto espinoso para muchos japoneses de hoy en día. Véase capítulos 7 y 8. Un país protegido por los dioses.
Las victorias japonesas de 1274 y 1281 sobre los invasores mongoles impulsaron la fe sintoísta. En una y otra ocasión, sendos tifones hundieron con presteza las naves enemigas y causaron la muerte de la mayoría de sus tropas. Así, nació la creencia de que Japón estaba bajo la protección de las divinidades kami, que enviaban un viento divino, Shimpu o kamikaze, en épocas de crisis nacional. A partir de entonces, cada vez que la nación se veía amenazada por potencias extranjeras, la reacción típica del gobernante japonés consistía en declarar que Japón es el país de los kami. La idea de que Japón era un país protegido por los dioses se fortaleció durante el periodo Muromachi. El relato de la línea interrumpida en la sucesión imperial desde la era de los dioses alentaba esa creencia. Esta concepción fue llevada al extremo por el erudito guerrero Kitabatake Chikafusa, 1293-1354. Un fiel sostenedor de la corte imperial del sur durante el periodo en que Japón tuvo dos emperadores, cada uno de los cuales reclamaba la legitimidad para sí, 1336-1392. En su Historia de la sucesión legítima de los soberanos divinos, Jin no Sotoki, 1339, Kitabatake afirmaba: Japón es el país de los dioses, Shinkoku. El antepasado celeste, la deidad Kunitokotachi, fue su fundador, y la diosa del sol permitió que sus descendientes lo gobernaran para toda la eternidad. Esto solo puede decirse de nuestro país, y nada similar se encuentra en tierras extranjeras. Kitabatake tomó prestados elementos del confucianismo para describir las virtudes morales de los tres emblemas, símbolo de la autoridad imperial. El espejo representaba la rectitud, la joya representaba la compasión, puesto que puede cimbrearse y cubre una amplia zona del cuerpo, y la espada representa el coraje, necesario en la toma de decisiones. El intento de Kitabatake de dar una explicación sistemática al simbolismo sintoísta animó el desarrollo ulterior de la teología Shinto. Aparición de los tratados Shinto. La afirmación de Kitabatake tiene una base textual en las obras de Watarai Yukitada, 1236-1305. Sacerdote sintoísta del santuario exterior de Ise. Watarai estudió diversos aspectos de la tradición Shinto, como la historia del Sengu, véase capítulo 2, y de su simbolismo, incluido el significado del Sakaki perenne, árbol sagrado para el sintoísmo en cuanto objeto que recibe de pleno la energía cósmica de los kami, es decir, sus bendiciones, independientemente de la estación del año. Yoshida Kanetomo, 1435-1511, sumo sacerdote del santuario de Yoshida en Kioto, desarrolló la línea de trabajo de Watarai. Declaró la primacía del sintoísmo sobre el budismo en base a la teoría inversa de la esencia manifestación. Yoshida tomó el ejemplo de un árbol como metáfora y explicó que el sintoísmo es la raíz y el tronco de toda verdad, el confucianismo sus ramas y sus hojas, y el budismo su fruto. Aparte de las corrientes del sintoísmo que se habían amalgamado con el budismo o que se habían integrado en la visión del mundo del budismo esotérico, existía un Shinto puro, sin mezcla, un Shinto primordial, despojado de la influencia del confucianismo, del budismo y del taoísmo.
Las obras de Watarai y de Yoshida constituyeron los primeros intentos de liberar al sintoísmo del yugo del budismo y de reivindicar su independencia. Desarrollo de la piedad popular. La reivindicación del Shinto como religión independiente propició que los santuarios sintoístas locales ganaran adeptos durante el periodo Muromachi. La estrategia del clero sintoísta consistió en prometer longevidad, salud, victorias militares a los guerreros, beneficios a los mercaderes, buenas cosechas a los campesinos y capturas abundantes a los pescadores, a todos aquellos que rindieran culto a los kami. Pusieron el énfasis en el beneficio aquí y ahora, Gense Ryaku. La idea resultó atractiva para el pueblo y la creencia popular en dioses de la buena suerte, Fukujin, se extendió. Las deidades más populares eran Ebisu, divinidad de la pesca y del comercio; Daikoku, divinidad de la riqueza, especie de Santa Claus japonés; y Bisamon, divinidad de la riqueza y el poder. Muchas de estas divinidades continúan siendo veneradas por pescadores, granjeros y comerciantes. El espíritu de Gense Ryaku propició que la peregrinación al santuario de Ise llegara a considerarse extraordinariamente meritoria. Evolución de las sectas budistas Kamakura. Levantamiento armado de las sectas budistas. Durante el período Sengoku, cuando el país quedó en manos de los señores de la guerra, la secta Nichiren y la secta de la verdadera tierra pura crearon sus propias milicias religiosas. La primera encontró un organizador de primer orden en la figura de Ren-nyo, 1415-1499, que estableció las bases del ulterior desarrollo de la secta. Sus seguidores fundaron un territorio independiente llamado Ikko-Iki, revuelta campesina de los seguidores de la verdadera tierra pura, que perduró desde 1488 hasta 1580 y que defendieron con sus propias fuerzas militares. Los discípulos de Nichiren también apoyaron a líderes enérgicos. Uno de ellos fue Nichiyo, 1298-1369, pariente de sangre del primer shogun Ashikaga, Takauji, y ocupante del codiciado puesto de capellán del emperador. Varias ramas de la secta Nichiren obtuvieron un gran número de seguidores y tras la Guerra de Onin, 1467-1477, organizaron una unidad militar. La secta Nichiren y la secta de la verdadera tierra pura a menudo entraron en conflicto doctrinal con los veteranos establecimientos del monte Higei y con los templos de Nara, pero no veían con buenos ojos el rápido crecimiento de las nuevas sectas budistas. Por aquel entonces, los templos y los monasterios más antiguos y poderosos poseían sus propias unidades militares, formadas por bulliciosos monjes soldado, Sohei. Tanto las antiguas como las nuevas sectas del budismo establecieron pactos con los señores de la guerra. Estos brindaban protección a los templos que profesaban su fe, movilizando en beneficio propio las fuerzas militares de las sectas religiosas. El agresivo proselitismo de la secta Nichiren le ganó muchos enemigos. En 1469, el monte Higei presionó al shogunato para que expulsara de Kioto a los seguidores del Nichiren, y un año después, el templo del Kofukuji de Nara comenzó su campaña contra los nichirenistas. En 1536, cuando los patrocinadores de la secta humillaron públicamente a un monje del monte Higei
mientras pronunciaba un discurso sobre la enseñanza del Sutra del Loto, el monasterio del monte Higei reunió a sus aliados, movilizó un ejército de 60.000 efectivos y atacó los templos Nichiren de Tokio. Los nichirenistas, junto a los señores de la guerra con los que habían establecido alianzas, defendieron sus templos con un ejército de 20.000 soldados. Tras una semana de violentos combates, todos los templos Nichiren de Kioto quedaron arrasados. El shogunato expulsó a sus clérigos de la capital, pero levantó la prohibición 6 años después a petición de los seguidores de las sectas Nichiren. Debates doctrinales. No todas las rivalidades entre sectas se saldaban con brotes de violencia. El ejemplo que acabamos de ver constituye en realidad una excepción. Los debates doctrinales, Shuron, formaban parte de la tradición budista japonesa. Remontándonos en el tiempo, Saicho había entrado en debate con un monje erudito de la escuela Nara. Durante los siglos XIV y XV abundaron los debates entre las nuevas sectas del budismo, debates que a menudo contaron con la presencia de la secta Nichiren. Un debate doctrinal era un asunto grave en el que los polemistas arriesgaban su vida y las sectas ponían en juego su honor. Quizá por eso la sabiduría popular encontró en ellos material idóneo para la sátira. Una obra Kyogen titulada Debate doctrinal, Shuron, muestra la necedad de las mezquinas rivalidades entre sectas. El Kyogen es un género dramático que se caracteriza por su tratamiento cómico, ingenioso y democrático de los conflictos sociales de la Edad Media, a menudo interpretado como entremés entre sombrías obras de teatro, no, a modo de respiro jocoso. La pieza data del siglo XIV y se sigue representando en la actualidad. Su argumento es el siguiente. Al comienzo de la obra, un sacerdote Nichiren, procedente del monte Minobu, se dirige de vuelta a Kioto tras visitar el templo donde Nichiren pasó sus últimos años. El sacerdote recita Namu Myo Renge Kyo, homenaje al maravilloso Sutra del Loto. Entra entonces en escena un sacerdote de la tierra pura que recita Namu Amida Butsu y regresa a Kioto después de viajar en peregrinación al templo de Zenkoji. Como se dirigen al mismo destino, entran en amistosa conversación, pero en cuanto descubren que pertenecen a sectas rivales, se separan. Al anochecer, uno de los sacerdotes encuentra una posada al borde del camino y decide pasar allí la noche. El otro sacerdote llega a la misma posada y el posadero, al ver que se trata de otro religioso en peregrinación, le asigna el mismo cuarto que al primero. Los dos sacerdotes empiezan a lanzarse pullas, aunque sin auténtica malicia y con muchos juegos de palabras, a ridiculizar la doctrina del adversario y a tratar de convertirle. Al final les vence la fatiga y se meten en la cama. En cuanto el clérigo Nichiren se queda dormido, el sacerdote de la tierra pura se levanta y empieza su práctica matutina del Nembutsu, gritando Namo Amida Butsu al oído del otro, que se levanta a su vez para entregarse a su propia recitación matinal y grita el mantra Namu Myoyo Rengekyo al oído del sacerdote de la tierra pura. Los dos, frenéticos, cogen su sombrero de ala ancha, le empiezan a dar golpes para coger ritmo y se ponen a bailar mientras recitan su manta sagrado. Cuando su excitación llega al límite, comienzan a confundirse de mantra. El sacerdote Nichiren se pone a chillar Namu Amida Butsu y el sacerdote de la tierra pura empieza a berrear
Namu Myoho Renge Kyo. Al darse cuenta de lo que sucede, se miran el uno al otro, guardan silencio y luego vuelven a bailar cantando al unísono el Sutra del Loto y el Buda Amida. Bendicen a todos los seres vivos. Que la bendición la conceda el Loto o Amida no tiene importancia. Desde hoy nuestros nombres serán Mio Amida Butsu, el maravilloso Loto Buda Amida. Los sacerdotes dejan de bailar y salen de escena seguidos por el posadero. Resulta sorprendente que conflictos religiosos de carácter violento puedan convertirse en motivos de risa y diversión. Esta actitud jovial hacia la religión resulta característica del pueblo japonés. Una dama de la corte Heian, Sei Shonagon, escribió un tanto descaradamente que un sacerdote debe ser apuesto, pues si queremos comprender sus valiosos sentimientos, debemos mantener nuestra mirada fija en él mientras nos habla. Si apartamos la vista, podemos olvidarnos de escucharle. Por eso, un sacerdote feo puede constituir fuente de pecado. El desarrollo de las sectas Zen y su influencia en el arte japonés. Durante el período Muromachi, las sectas Zen Rinzai y Soto contribuyeron significativamente a enriquecer la vida cultural japonesa. 5 templos Zen de Kamakura y otros tantos de Kioto, el sistema de las 5 montañas iniciado por el regente Hoyo de Kamakura, se convirtieron paulatinamente en centros de actividad cultural. Aunque al principio algunos maestros Soto participaron en este proceso, el hecho de que los templos de las 5 montañas pertenecieran a la secta Rinzai propició que esta última alcanzara mayor preponderancia. De cualquier modo, resulta erróneo hablar de la influencia del Zen sobre la cultura japonesa en términos de una distinción sectaria entre el Soto y el Rinzai. La sensibilidad de la estética Zen, repleta de sencillez, profundidad y minimalismo, halló expresión en diversas formas artísticas: la pintura a tinta, suibokuga, la poesía en chino, la caligrafía, la arquitectura, el diseño de jardines, la ceremonia del té, el arreglo floral y el teatro no. El shogun Ashikaga Takauji abrazó el budismo zen, tal como habían hecho los regentes Hoyo antes que él, y tomó a Muso Kokushi 1275-1351 como maestro. A la muerte del emperador Go-Daigo, Takauji quiso construir un templo para reconfortar el alma del difunto y expiar el pecado de haber ordenado su destierro. Con ese fin encargó a Muso la tarea de convertir una mansión imperial en un templo, el Tenryuji. Muso, hombre dotado de múltiples talentos y extraordinario diseñador de jardines, fue una figura crucial en la proliferación de una cultura inspirada por el espíritu del Zen. Muchos de los shogunes Ashikaga fueron entusiastas patrocinadores del Zen Rinzai y sus gustos tuvieron un efecto de contagio, propiciando que toda la cultura Muromachi se impregnara de la estética Zen. La secta Zen Soto comenzó a crecer bajo el hábil liderazgo de Keizan Jokin, 1264-1325, que se desmarcó de la actitud purista del fundador Dogen, admitiendo practicantes laicos e incorporando rituales esotéricos. Keizan era un maestro de primera magnitud y formó a discípulos sobresalientes que se dedicaron a fundar templos en la región de Hokuriku, incluido el gran templo Shōjiji, el segundo más importante de la secta Soto. Sus discípulos despuntaron también como incansables proselitistas que ganaron un gran número de adeptos.
En el arte, el jardín japonés. La historia del jardín japonés se remonta a la antigüedad y refleja la propia historia de las religiones niponas. Una porción de tierra consagrada, Saniwa, delimita y cubierta con pequeñas rocas lisas, constituía el lugar donde el emperador o la emperatriz se sentaba y tocaba un instrumento musical de cuerda para convocar el espíritu de los kami, que pronunciaban un oráculo interpretado por el primer ministro, presente junto al emperador. Este terreno consagrado es uno de los componentes del jardín japonés. El arte del diseño de jardines, desarrollado en China y en Corea, fue introducido en Japón por inmigrantes coreanos aproximadamente en la misma época en que el budismo penetró en el país. Los jefes de los clanes mandaban construir en sus haciendas jardines que contenían estanques e islotes artificiales y que representaban el Horai, la isla donde moran los inmortales, según la mitología taoísta, o el monte Sumeru, el centro del universo, según la cosmología budista. Durante el período Heian se procedió a una mayor elaboración de los jardines. Las mansiones de los aristócratas se convirtieron en el escenario de jardines acuáticos, formados por un lago artificial de gran extensión pero escasa profundidad, o por una serie de estanques con islotes, cascadas y puentes. El curso de las corrientes de agua, la disposición de las piedras y de los árboles se establecía en base a los principios del Feng Shui chino. La influencia del budismo de la tierra pura propició que desde el siglo XI los jardines trataran de reproducir el paraíso del Buda Amida a partir de las descripciones contenidas en los sutras budistas. El templo de Byodoin en Uji constituye un buen ejemplo del jardín del paraíso. La estatua dorada del Buda Amida, colocada en el lugar de honor de la sala principal del templo, se refleja en el estanque del jardín. De noche la imagen del Buda se ilumina y su reflejo en el agua crea una atmósfera misteriosa. En el siglo XIV, por influencia del budismo Zen, los jardines adquirieron un aspecto completamente distinto. El jardín Zen tendió a ser de menor tamaño porque empezó a construirse tras la sala principal del templo y a concebirse como espacio privado en vez de público. Aparte de los paisajistas profesionales, un cierto número de monjes zen con grandes dotes artísticas se interesó en la creación de jardines, adoptando casi siempre un enfoque minimalista. Los espacios paisajísticos, a menudo diseñados sin la utilización de elementos acuáticos, un tipo de jardín que se conoce con el nombre de jardín seco o karesansui, se hicieron muy populares. El jardín seco más famoso es el jardín de rocas del templo Ryoanji. 15 rocas de diferentes tamaños, colocadas en grupos de 2 o 3, flotan a la deriva en un mar de grava blanca. La simplicidad del jardín ha propiciado numerosos intentos de explicar su significado, pero la expresiva materialidad de las rocas parece trascender cualquier tentativa de ese género. Envueltos en un profundo silencio, los jardines zen, como el Ryoanji, son lugares de meditación muy frecuentados en los que se puede disfrutar de un momento de tranquilidad. Durante el periodo Azuchi-Momoyama, los valores seculares primaron sobre los religiosos y los jardines se volvieron sobrecargados. Las rocas de formas extravagantes y las plantas de aspecto espectacular fueron los elementos preferidos por el gusto de la época. En la actualidad, los jardines japoneses adoptan a menudo un estilo mixto,
que recurre a distintas técnicas para sacar el mayor partido al poco espacio del que disponen. Entre esas técnicas está la del préstamo de vistas, que consiste en incorporar al paisaje natural que rodea el jardín como parte de su diseño. Los paisajistas japoneses siempre han sabido sacar a la luz la personalidad propia de las rocas. No hay dos rocas naturales cuya forma, color o textura sean idénticos. Sin embargo, su estabilidad y su aire de estar como animadas por una presencia que nos resulta desconocida hicieron que en la antigüedad se creyera que las divinidades kami descendían hasta ellas. Este sentimiento ha perdurado y explica los peculiares giros de lenguaje de los jardines japoneses, que no hablan de colocar o disponer las rocas, sino de erguirlas y congregarlas. Cuando mueven una roca, aunque sea con un instrumento mecánico, se refieren al proceso como pasear la roca. Las rocas se entierran con 2/3 de su volumen bajo la superficie, de manera que sólo queda a la vista su cabeza y que la roca arraigue. Aunque el bienestar y el sentimiento de paz y de serenidad que nos proporcionan los jardines resultan universales, el jardín japonés, animado por sutiles principios filosóficos, dota a esta experiencia de una dimensión adicional. Entre los artistas influidos por el Zen Soto destaca Seami Motokiyo, 1363-1443, gran pensador, intérprete y autor de teatro no. Siguiendo los pasos de su padre, Kan Ami, la aportación fundamental de Seami consistió en modelar el teatro no, rescatándolo de la condición de espectáculo popular y elevándolo a la categoría de arte. Seami estudió Zen bajo la guía del maestro Chikusu Chigen, abad del templo Zen Soto de Hoganji, en Yamato. Primero se construyó en aquella región y perteneciente al linaje del Shōjiji. Tomando como base de su teoría sobre la interpretación teatral la enseñanza Zen que invita a mantener una actitud mental abierta, superadora de la egocéntrica dicotomía sujeto-objeto, Seami concedió una gran importancia a la práctica constante y diligente del actor, reflejando las ideas de Dogen sobre la vida religiosa como una vida de incesante práctica. La teoría de Seami sobre la interpretación teatral estuvo profundamente influida por la conciencia Zen de la unidad sujeto-objeto. Francisco Javier y la introducción del cristianismo. La llegada de los primeros misioneros cristianos a Japón en 1549 no pudo resultar más oportuna. A mediados del siglo XVI, el país estaba desgarrado por la guerra civil, en una época dominada por el lema «conquistar o ser conquistado». Los señores de la guerra habían arrasado con muchas viejas creencias y supersticiones. El pragmatismo, la racionalidad y las cruentas estrategias militares perfectamente calculadas habían empezado a hacer aparición. La visión del mundo del Japón medieval, eminentemente religiosa, desaparecía poco a poco entre los gritos de guerra de los soldados, el sonido de los cascos de los caballos y los ecos de los disparos. Las armas de fuego se habían introducido recientemente en la isla merced a marineros portugueses. La expansión universal del cristianismo debe situarse en el contexto de los descubrimientos científicos europeos de la época, como el mapa de Toscanelli, basado en la idea de que la Tierra era redonda, y el descubrimiento de Copérnico y de Kepler de que nuestro planeta giraba alrededor del Sol. De los avances en las técnicas y en la tecnología de navegación promovidos por el infante portugués Enrique el Navegante
y del espíritu de exploración de las rutas oceánicas, materializado en las empresas de Vasco de Gama, Colón y Magallanes. La Reforma protestante, iniciada en 1517 por Lutero, y la Contrarreforma católica que le siguió, otorgan una dimensión añadida a este panorama. En este excitante, variopinto y dinámico periodo de la historia universal tuvo lugar la introducción del cristianismo en Japón. Nacido en Navarra, en el seno de una distinguida familia, Francisco Javier, 1506-1552, fue uno de los miembros fundadores de la Compañía de Jesús o jesuitas. Una de las misiones de la orden consistía en convertir paganos al cristianismo. Javier fue destinado a Goa, en la India, donde se dedicó durante varios años a labores misioneras. Allí conoció a Anjiro, un convicto japonés que se había refugiado en ultramar. Javier se convirtió en el confesor de Anjiro y éste se convirtió al catolicismo. Cuanto más conocía a Anjiro, más convencido estaba Javier de que debía ir como misionero a Japón. Junto a otros dos jesuitas, el padre Cosme de Torres y el hermano Juan Fernández, y acompañado por Anjiro, que actuaba como intérprete, partió en barco desde Goa y llegó a Kagoshima el 15 de agosto de 1549. Su primera impresión de los japoneses, enviada a la oficina de los jesuitas en Goa, fue favorable. La gente con la que hemos conversado es la mejor que hasta ahora hemos descubierto, y me parece que no hay nación pagana superior a la japonesa. Es una raza de modales exquisitos, generalmente bondadosa y carente de malicia. Un pueblo con un sentido del honor extraordinario, para el que no hay nada más importante que conservarlo. Obstáculos iniciales. El primer obstáculo importante con el que se encontraron Javier y los jesuitas fue el idioma. Con ayuda de Anjiro, Javier pronto aprendió los suficientes rudimentos de japonés como para recitar los 10 mandamientos, mientras que el hermano Fernández resultó tener un gran don para las lenguas. Juntos tradujeron el catecismo al japonés. Javier y los miembros de la orden condenaron como malignas ciertas costumbres que hallaron en Japón, sobre todo el estilo de vida corrupto de los monjes y las monjas en los establecimientos monásticos, la preeminencia otorgada a las prácticas homosexuales masculinas y el aborto o el asesinato de recién nacidos a manos de sus madres cuando éstas no podían criarlos. Sorprendentemente, sus diatribas obtuvieron el apoyo de los japoneses con intereses sociales y, por supuesto, el de todos aquellos inclinados a mostrarse críticos con las instituciones budistas. Por su parte, la mayor dificultad experimentada por los japoneses ante el cristianismo radicaba en la insistencia de los jesuitas en que únicamente los cristianos podían alcanzar la salvación. Aunque interesados en las doctrinas católicas, que al principio creyeron una nueva versión del budismo indio, los nipones no podían aceptar la idea de que sus antepasados, que no habían tenido la posibilidad de conocer las enseñanzas cristianas, estuvieran condenados al fuego eterno. Javier conocía la leyenda del apóstol Santo Tomás. El apóstol, cruzando el mar de Arabia, había llegado a la India e incluso a tierras más lejanas, y había convertido a los pueblos de Asia al cristianismo. El jesuita navarro esperaba que la leyenda resultara aplicable a Japón. En sus discusiones con clérigos budistas eruditos de la secta Shingon, le animó descubrir que se mostraban de acuerdo con la noción de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, muy parecida a su idea de la esencia del Buda, el Buda cósmico o Mahavairochana. Sin embargo,
Cuando días después Javier les expuso las nociones de un Dios creador y de la inmortalidad del alma, comprobó que les resultaban extrañas, pues consideraban que todos los fenómenos surgen y desaparecen continuamente. Cuando llegó a las doctrinas de la encarnación de Cristo, la resurrección y de la Santísima Trinidad, los sacerdotes japoneses las rechazaron como sueños y fábulas. Pese a estas dificultades teológicas, Javier era un hombre humilde y sincero, y su nobleza de carácter y la devoción que mostraba por su fe conquistaron los corazones de los japoneses que entraron en contacto con él. Señores de la guerra, intelectuales y damas de alta cuna comenzaron a mostrar interés en el mensaje del cristianismo. En Yamaguchi, donde el jesuita Navarro residió durante un tiempo, el señor de la guerra local le cedió un templo budista abandonado para que lo usara como iglesia. Javier y su compañía fueron los introductores del saber científico europeo entre los japoneses, lo que aumentó su propia credibilidad. El misionero navarro informó con estas palabras a sus superiores: los japoneses ignoran que la Tierra es redonda y que el Sol se mueve, y preguntan sobre estas cosas y sobre otras como los cometas, la luz, la lluvia y la nieve, y sobre las causas de esa clase de fenómenos. Les contestamos y les explicamos todas estas cosas, y ellos se muestran satisfechos y agradecidos y nos consideran hombres sabios, lo que nos es de gran ayuda para que den crédito a nuestras palabras. La misión de Javier tuvo un éxito limitado. Abandonó Japón en 1551 y se dirigió hacia China, dejando a sus compañeros en las islas. Sin embargo, poco tiempo después, su salud se deterioró rápidamente y murió en Macao el 3 de diciembre de 1552. Fue beatificado el 25 de octubre de 1619 y canonizado el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. La gente de Yamaguchi continúa mostrándose orgullosa de haber acogido a este noble santo hace ya más de 400 años, y hasta los taxistas no cristianos hablan al visitante con cariño del hijo adoptivo de su villa. Nobunaga y el cristianismo. En su campaña de unificación de Japón, el señor de la guerra, Oda Nobunaga, se encontró con la encarnizada oposición de la comunidad de la tierra pura de Ishiyama Onganji, cercana a Osaka y armada militarmente. La frustración que le provocaba la institución budista encontró una vía de escape en el ataque que dirigió contra el poderoso y bien armado centro monástico del monte Hihei. En 1571, Nobunaga atacó el monte Hihei, matando a cualquiera que se cruzara en su camino y asolando todos los templos, cuyo número ascendía a más de 1000. 2 años después se apoderó de Kioto y puso fin al shogunato Ashikaga. Su antipatía por las sectas budistas propició que Nobunaga patrocinara el cristianismo para contrarrestar el poder político del budismo. El cristianismo obtuvo así un poderoso apoyo y disfrutó de privilegios durante los siguientes 50 años. En 1576 se erigió en Kioto la primera iglesia cristiana, el Nambanji, literalmente Templo Occidental. En 1580 había unos 150.000 cristianos japoneses o Kirishitan, y solo en Kioto existían más de 200 capillas. El visitador general de la orden jesuita, Alessandro Valignano, que viajó en 3 ocasiones a Japón, 1579, 1582
1590-1592 y 1598-1603, contribuyó extraordinariamente a la expansión del cristianismo en las islas. Hábil administrador, recibió permiso de Nobunaga para construir escuelas y seminarios. Valignano era también un hombre con una conciencia intercultural, que entendió la importancia de comprender la cultura japonesa y de acomodarse a las costumbres del país para propagar el cristianismo. Asimismo, recomendó que se enviara una embajada japonesa al Vaticano. Un grupo de 4 jóvenes, patrocinado por los señores de la guerra convertidos al cristianismo, se dirigió a Roma en 1582 en compañía de Valignano. Tras un largo y arriesgado viaje, la embajada llegó a Lisboa en 1584. Desde allí, vía Madrid, viajó hasta Italia y llegó a Roma desde Florencia. En febrero de 1585 se le concedió una audiencia con el Papa Gregorio XIII, que a la sazón contaba con 84 años. El Papa recibió a la embajada efusivamente y se mostró muy complacido con ella. Hideyoshi y el cristianismo. El sucesor de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, adoptó inicialmente los planes políticos y militares de su antecesor, manteniendo un trato favorable hacia los jesuitas. Durante cierto tiempo, los vestidos de estilo occidental importados por mercaderes portugueses despertaron gran curiosidad y algunos nativos soñaban con probar el sabor de la carne. El sacrificio de animales estaba prohibido por el mandamiento budista de abstenerse de quitar la vida. Pero esta actitud benevolente hacia todo lo occidental no duró mucho tiempo. Los occidentales obligaban a la gente a convertirse, comían carne a la vista de todos y vendían mujeres y niños japoneses al mercado de esclavos de ultramar. Los señores de la guerra locales donaban tierras a la Iglesia católica, incluido el puerto de Nagasaki. Los conversos japoneses a veces atacaban y destruían templos budistas y santuarios sintoístas. De repente, el 25 de julio de 1587, Hideyoshi publicó un edicto de prohibición del cristianismo en el que se ordenaba a los misioneros, aunque no a los mercaderes portugueses, abandonar Japón en un plazo de 20 días. En su edicto, Hideyoshi recuperaba la antigua afirmación retórica de que Japón era el país divino, Shinkoku. Los primeros 2 artículos decían: «Es deplorable que los cristianos introduzcan sus enseñanzas en el Japón, el país divino. Es intolerable que los misioneros fuercen a la gente a convertirse a su fe y les inciten a destruir santuarios y templos». Sin embargo, el edicto no era más que un aviso formal y los jesuitas continuaron con su actividad misionera. La segunda visita de Valignano a Japón, acaecida en 1590, sirvió para tranquilizar a Hideyoshi, y el cristianismo continuó floreciendo. Entre 1592 y 1593, los españoles empezaron a establecer contactos comerciales con Japón. España envió un sacerdote dominico y a diversos franciscanos como embajadores. Los jesuitas y portugueses, que hasta entonces habían disfrutado respectivamente del monopolio de la evangelización y del comercio, se inquietaron por el curso de los acontecimientos. La rivalidad entre los jesuitas, dominicos y los franciscanos, exacerbada por las luchas de sus respectivas naciones por los beneficios derivados del comercio de ultramar, determinó su expulsión final de Japón. El incidente de San Felipe y los mártires cristianos. El favoritismo hacia los cristianos tuvo un final abrupto en 1596, cuando un galeón español, el San Felipe,
encalló en la costa de Tosa a causa de un tifón. El barco fue confiscado por la autoridad local y los pasajeros fueron sometidos a un interrogatorio. El capitán del navío mostró un mapa del mundo en el que dos líneas dividían el globo terráqueo entre las áreas que estaban bajo control español y las que quedaban bajo control portugués, división promulgada por el Papa Alejandro VI en 1493 y modificada en 1494 y 1529. El piloto llamó la atención sobre los vastos dominios del rey español Felipe II y dijo al funcionario japonés: «Nuestros monarcas envían primero a los países que pretenden conquistar a sacerdotes que inducen a la gente a abrazar nuestra religión, y cuando éstos han logrado grandes progresos, mandan tropas que se alían con los nuevos cristianos. El resto no es difícil de llevar a cabo». El incidente brindó a Hideyoshi una razón de peso para prohibir el cristianismo. En Asia no faltaban signos de la voluntad colonizadora de las potencias extranjeras. Bastaba con dirigir la vista a Macao y a las Filipinas. Cuando los franciscanos, que tenían prohibida la entrada en Japón, se introdujeron clandestinamente y fueron descubiertos, la ira de Hideyoshi se desató. Los misioneros fueron arrestados, obligados a marchar a pie desde Kioto hasta Nagasaki y crucificados según los métodos establecidos por el oficio de la Inquisición. El 5 de febrero de 1597, 26 misioneros franciscanos y conversos japoneses fueron quemados en la hoguera en Nagasaki, convirtiéndose en los primeros mártires cristianos de Japón. Los 26 fueron canonizados con posterioridad. Deificación de Hideyoshi. Hideyoshi murió en 1598. De acuerdo con su voluntad, en 1599 se construyó el santuario de Toyokuni, en el distrito de Higashiyama, de Kioto, donde su espíritu se veneraba como el de un kami. Hideyoshi había sido un generoso patrón de la familia imperial y había contribuido magnificentemente al 41º Sengu, la reconstrucción periódica de los edificios del santuario de Ise, que había tenido lugar en 1585. Como muestra de gratitud, la corte imperial le concedió el título póstumo de Toyokuni Daimyōjin, la gran divinidad Toyokuni, tesoro de la nación. En el arte, la vía del té y el zen. En esencia, la ceremonia del té japonesa o chanoyu es muy sencilla. Se convida a unos invitados a tomar el té. El anfitrión vierte un poco de agua caliente en una tetera y remueve el té verde en polvo hasta disolverlo. Luego ofrece té a los invitados, que lo beben en pocos sorbos y admiran la belleza de la tetera. A veces se sirven dulces para contrarrestar el sabor amargo del té. Té verde en polvo, agua hervida a fuego lento, una tetera, un cucharón de bambú para servir, un pequeño recogedor para el polvo y un agitador de bambú es, en principio, todo lo que se necesita para preparar una taza de té. Pero en realidad lo que convierte al chanoyu, literalmente agua caliente con té, en un arte es la actitud mental y espiritual de los participantes, tanto el anfitrión como del invitado. El anfitrión y el invitado o invitados disfrutan de unos instantes de paz y de intimidad en torno a una taza de té. Tras su apariencia rígidamente codificada, la esencia del chanoyu es la de un refinado arte destinado a la creación del espíritu y al solaz personal. En el período Muromachi se puso de moda entre los nobles y los señores de la guerra la celebración de reuniones formales en las que el té se preparaba y se servía
siguiendo un complejo ceremonial. En esta ceremonia palaciega del té se empleaban utensilios de oro, plata y marfil. En oposición a esta corriente, Murato Shuko o Yuko, 1422-1502, creó un nuevo estilo y sencillo de Chanoyu, inspirado en su práctica del Zen bajo la guía del maestro Ikkyu Sonju, 1394-1481. Ikkyu, abad del templo de Daitokuji en Kioto, era un poeta de talento y un hombre muy respetado en los círculos artísticos. Sus discípulos formaron un pequeño grupo de artistas e intelectuales, lo que en Occidente llamaríamos un salón. Shuko debió de aprender de Ikkyu el estilo monástico de preparación del té y vislumbró la posibilidad de aunarlo con la espiritualidad propia del Zen. Hoy en día se venera a Shuko como fundador de la Vía del Té, el hombre que despreció el ostentoso brillo del Chanoyu palaciego y que implantó las normas de una ceremonia de carácter sencillo. Para empezar, en la ceremonia del té no hay lugar para la cháchara. Los invitados se despojan del polvo del mundo cuando entran en el salón de té desde el jardín. En época de Shuko, este polvo del mundo incluía las distinciones de clase. Recomendaba a sus estudiantes que cultivasen un espíritu igualitario mediante el respeto hacia los inferiores y la indiferencia hacia los títulos. Otro importante consejo de Shuko consistía en cuidar la pulcritud interna y externa. La pureza espiritual necesaria para la preparación del té no era en última instancia sino la budeidad dichosa e inmaculada, libre de razonamientos o de cálculos sobre ganancias y pérdidas. El espíritu del té es íntegro, sincero y compasivo. Takeno Yo, 1504-1555, discípulo de Shuko, transmitió este arte a Sen no Rikyu, 1522-1590, que lo volvió aún más despojado. Diseñó un salón de té en el que solo había 2 tatamis en una alcoba y conservó como única decoración un sencillo arreglo floral. El estilo de la ceremonia del té de Rikyu recibe el nombre de Wabi-cha. Wabi podría traducirse como minimalista en el lenguaje de hoy en día. Es la elegancia de la simplicidad, de la deliberada falta de énfasis. Los colores oscuros priman sobre los brillantes. Para la tetera, por ejemplo, el negro se prefiere al rojo. Rikyu era un experto conocedor de los objects d'art y un excelente artista, y sirvió como maestro de té a Oda Nobunaga y a Toyotomi Hideyoshi. Una anécdota conocida como el encuentro con el don Diego de día de Rikyu ilustra una parte de su grandeza. Un día, a primera hora de la mañana, Hideyoshi se dirigió a toda prisa al jardín de Rikyu para contemplar los don Diegos de día, pues había oído que sus flores eran maravillosas. Pero cuando llegó no vio ni una sola flor. Disgustado, entró en el pequeño salón de té donde encontró un único don Diego de día de color oscuro colocado en la alcoba. Cortar y arrancar todos los don Diegos del jardín excepto uno parece un acto falto de sensibilidad, pero la estética de Rikyu se regía por un principio metafísico. Pretendía mostrar la belleza de todos los don Diegos mediante un solo don Diego, porque una sola flor contiene todas las demás. Los budistas cultivan la percepción de la unidad en la multiplicidad y de la multiplicidad en la unidad.
algo que no difiere sustancialmente de la conciencia mística de la que nos habla William Blake. Ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor salvaje. Cantos de la inocencia. Esta es la clase de conciencia espiritual que subyace en el arte del té. En la actualidad, los maestros de té hablan de la armonía, wa, la reverencia, kei, la pureza, sei, y la tranquilidad, yaku, como del espíritu propio del Chanoyu. Un gran filósofo y esteta, Yanagi Muneyoshi, 1889-1961, captó perfectamente el aspecto religioso del Chanoyu con estas palabras: la senda del té es una senda de salvación a través de la belleza. En la medida en que el Chanoyu constituye una vía, la disciplina espiritual ocupa en ella el lugar prioritario.